Bien, dice así la Escritura, 14 de Jueces, 1 al 6. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, toma posesión más aún de este recinto. Te pido, Señor, que todos los presentes estemos reverentes a tu palabra, honrándola, recibiéndola, que tú toques los corazones y pongas a todas las mentes en concentración delante de ti. Unge los oídos, el corazón y el entendimiento del pueblo. Unge mis labios, mi mente y mi corazón para predicar en tu voluntad, y para que también la paz de Cristo, para que también la obra del Señor esté aquí de manifiesto. Edifica la fe, sana, cura, convierte los corazones, dale madurez a tu pueblo, dale pasión de servirte y adorarte, dale pasión y amor por tu voluntad, Señor. Gracias. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Predicamos en esta ocasión sobre el tema glorificando la voluntad de Dios. Glorificando la voluntad de Dios. Amén. Glorificando la voluntad de Dios. Todos díganlo conmigo. Glorificando la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios, hermano, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios tiene como proyecto, programa. Lo que Dios tiene como proyecto de lo que va a ser en la mente de Dios, y que su cumplimiento se puede dar inmediatamente o pasar años, pasar siglos, pero es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es intorcible, inquebrantable. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Porque Él tuvo en su voluntad salvarnos, nosotros recibimos un programa de Dios que consta de un cordero inmolado, que es el Hijo del Hombre que murió en la cruz, que cuando nosotros nos bautizamos en su nombre adquirimos esa sangre que nos limpia de todo pecado y somos salvos por medio de su nombre y de la santificación del Espíritu. Y la voluntad de Dios no siempre la entendemos, hermanos. Quiero poner el primer punto ahí, el punto número 1. No siempre entendemos la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que Sansón, algunos de ustedes conocen la historia bíblica,
Algunos de ustedes la han visto en alguna película, lo cual no quiere decir absolutamente nada que conozcan, porque hay películas que se ajustan o se parecen o hacen sombra a lo que dice la Biblia, y hay otras que no. Pero de todas maneras, para hacer historia, Sansón era un nazareo de Dios. Nazareo de Dios quería decir apartado para Dios. Y el pueblo de Dios había desobedecido a Jehová nuevamente después de 40 años de estar bajo el gobierno o el dominio de los filisteos, que dominaba sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios clamaba a Dios y Dios le daba salvación por uno de sus siervos. Entonces se le aparece el ángel de Jehová a un matrimonio justo, a un matrimonio santo, temeroso de Dios, a un matrimonio que nunca había tenido hijos, que su mujer era estéril. El hombre se llamaba Manoa, y se le apareció el ángel de Jehová a ella y le habló: vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser el salvador del pueblo de la mano de los filisteos. Ese hijo será nazareo de Dios, apartado de Dios todos los días que viva. Entonces le dice: bueno, no beba sidra, no beba ningún producto alcohólico, guárdate de esto. Y ahí le dio una serie de restricciones a ella, y se lo contó a su marido. Y su marido creyó a lo que dijo la mujer y se puso a orar. Y oró a Dios y le pidió a Dios que volviera esa visión, y que el varón de Dios le dijera cómo tenían que hacer con el niño cuando naciera, cómo lo tenían que educar, cómo lo tenían que criar, qué tenía que hacer. Y le dice Dios que navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios para salvar al pueblo de Dios del dominio de los filisteos. Entonces, hermanos amados, el Señor comienza a obrar, y el Señor se empieza a manifestar a Sansón cuando nace, y cuando es un muchacho comienza el Espíritu de Dios a venir sobre él. Y ocurre, hermanos, que el pueblo de Dios estuvo orando, clamando a Dios para que Dios lo salvara del dominio del enemigo. Cuando uno clama a Dios, mueve a Dios. Y a veces demora mucho más por la desobediencia. A veces, hermanos amados, cuando hay obediencia y fidelidad y amor y pasión a las cosas de Dios, la oración es más fuerte y el Señor se agrada en bendecir más rápido, pero en ocasiones demora más. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por rebelde y desobediente, porque 11 jornadas hay desde el monte de Seir a Cades Barnea. 11 días tenía en su programa Dios que le llevaría al pueblo ir del Mar Rojo hasta el río Jordán y cruzarlo, y en 15 días aproximadamente estar en la tierra prometida. Pero Dios se enojó con ellos, Dios los castigó porque fueron rebeldes, pero Dios igual los introdujo en la tierra prometida. Porque Dios cumple su palabra y cumple sus promesas. Tanto es así que el Señor le dice al pueblo: no piensen que es por vuestra fidelidad que les doy la tierra prometida, sino porque se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios cumple sus promesas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pueblo se puso a orar y Dios escuchó. Cuando Dios levanta a Moisés, fue porque Dios escuchó al pueblo. Cuando Dios levanta a Sansón, es porque Dios escuchó al pueblo que pidió salvación. Entonces, hermanos amados, ocurre lo siguiente. Comienza la travesía de Sansón y ve a una mujer filistea y se enamora de ella. Se enamora de ella. ¿Cuántos de nosotros, hermanos amados, podemos decirle a uno de nuestros hijos: pero no hay doncellas en la iglesia que te enamoras de una de afuera? Sí, papá, pero le voy a predicar el evangelio, le voy a traer a la iglesia, o lo voy a traer a la iglesia y se va a convertir y va a ser hombre. Y quién sabe. Y ahí los padres y las madres oran y claman. Y ¿saben qué, hermanos? Predicamos el domingo pasado lo siguiente: pedís y no recibís porque pedís mal.
Y hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le habemos hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios toma la oración del pueblo y comienza a actuar. Comienza a actuar. Y un hombre santo como Manoah y una mujer santa como su mujer no se dan cuenta de lo que había detrás del enamoramiento de su hijo, que le quería dar una nuera filistea. ¿Cuántos quieren una nuera filistea? ¿Cuántos quieren un yerno amalecita? Paz de Cristo, hermanos. ¿Saben lo que hay que hacer en esos casos? No hay que pelearse con el hijo, no hay que tener un problema familiar. No hay que decir que Dios nos abandonó. Hay que venir al altar de Dios y entregar todo a los pies de Cristo y pedirle a Dios: Señor, revélame tu voluntad. Porque Manoah y su mujer no sabían que esto venía de parte de Jehová. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, si hubieran sido el padre, la madre de Samuel, lo hubieran agarrado y lo hubieran puesto en penitencia? Bueno, con cuidado, ¿no? Porque los podía, pero creo que respetaba a los padres. ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho que el Señor no cumplió su promesa? Pero Señor, tú te me apareciste con el ángel y ahora nos haces esto. Y el Señor recién estaba comenzando la obra. ¿Cuántas veces, hermano, predicamos hace un tiempo atrás? El diablo está vencido y los principales enemigos de la obra de Dios somos nosotros mismos, porque nos atravesamos cuando Dios está haciendo algo y empezamos a decir cosas. Ahora, después de criticarlo, porque lo acabo de criticar un poco a Manoah y a su esposa, voy a hablar bien de ellos también. Y lo bueno de todo, que por más que no entendían la voluntad de Dios, fueron igual. Fueron. Ustedes se les pone que han orado a Dios, que le preguntaron al Señor: ¿debemos subir a Timnat o debemos quedarnos acá? A mí se me pone que le oró Manoah al Señor y sintió de ir, y sintió el corazón raro, pero fue en obediencia a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que como sus hijos le oraron para ser liberado de los filisteos, Dios comienza a buscar ocasión para meter a ese Salvador en contacto con los filisteos. Por eso venía de parte de Jehová la obra y el enamoramiento de Sansón con esa mujer filistea de Timnat. Y entonces, hermanos amados, esto nos deja como conclusión que hay que orar al Señor y ser muy dócil, ser muy obediente y pedirle a Dios unción al oído para escuchar su palabra. No criticar, no levantarse, no censurar, más bien guardar silencio y esperar en el Señor. Guarda silencio delante de Jehová y espera en Él, porque Él hará. Dios hace la obra. Pero a veces nuestra mentalidad cree saber más que Dios y se atraviesa. Alabado sea Cristo. Y Manoah y su mujer no cortaron la bendición, la voluntad de Dios, pese a que no la entendían. La Biblia dice que no sabían que venía de Jehová esto. Y fueron igual. Entonces, hermanos amados, Dios a veces no nos va a explicar por qué hace las cosas. En ocasiones podemos ver un siervo de Dios santo como Eliseo, que cuando su siervo va a tomar los despojos de Naamán, dice: ¿de dónde viene Giesi? No, de nada, fui a ver el campo cómo estaba. ¿No estaba ahí también mi corazón, Giesi? Dios le reveló a Eliseo la falta de su siervo. Pero en una ocasión viene la tsunamita y lo manda el criado a ver qué pasa, porque viene a mí esta mujer y Dios no me ha revelado nada. Y esto no tiene nada que ver, hermano, con el pecado, con que está con poca oración o con esto, con lo otro. Aunque tiene que ver que venga revelación o no de Dios, el pecado, la falta de oración o la mucha oración. Pero en ocasiones es cuando Dios quiere revelar, revela.
Cuando Dios no quiere revelar, no revela. Cuando Dios quiere que tenga discernimiento, ten discernimiento. Cuando Dios quiere sanar, sana. Y cuando Dios no quiere sanar, no sana. Hay tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de edificar, tiempo de destruir. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se desea debajo del sol tiene su hora. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, a la voluntad de Dios hay que abrazarla. Hay que amarla. No tenemos que luchar contra la voluntad, porque estamos luchando, si luchamos contra la voluntad de Dios, contra nosotros mismos. Hay un hombre de Dios llamado Jonatán, hijo de Saúl. Dice la Escritura que él podía haber sido realmente el heredero del trono. Era el hijo de Saúl, era el hijo del rey. Sin embargo, dice la Escritura que él entendió que la voluntad de Dios era poner a David en el trono. Y Jonatán aceptó la voluntad de Dios y se hizo siervo de David. David era el yerno, David era el criado, era el traído de la casa de Isaí, era el pastor de unas pobres ovejas. No era el hijo del rey. Sin embargo, Dios eligió a David, porque Dios mira el corazón, no mira la fuerza del guerrero, ni la descendencia, ni los glamures de esta tierra. Dios mira el corazón y lo elige a David, y lo entiende Jonatán y le dice: David, vamos a hacer un pacto. Haz misericordia conmigo y con toda mi casa cuando seas rey. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios tuvo misericordia de la casa de Jonatán, porque Dios lo premió por estar en su voluntad. ¿Entendería Jonatán la voluntad de Dios? No sé. Lo que sé es que la siguió, la aceptó, y eso es un hombre santo, aunque no habla mucho de él la Biblia. Otro varón de Dios llamado el profeta Oseas, viene el Espíritu de Dios y le dice: toma una mujer fornicaria y ten hijos de fornicación, y al primero le pondrá Jezreel. Y nació el primero y le llamó Jezreel, porque yo voy a tomar cuenta de la casa de Jehú. Y después concibió y dio a luz una niña, y le pondrás Lo-Ruhama, porque el Señor dice así en su palabra, que raeré el reino de Israel y solo quedará el reino de Judá. Y luego concibió de vuelta a la mujer y tuvo otro hijo que se llamó Lo-Ama, y ese significado significaba: vosotros ya no sois más mi pueblo. Estaba enojado el Señor. No es más mi pueblo Israel. Yo no soy más su Dios. Y Oseas entendía la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que tomar una fornicaria y tener hijos de fornicación? El nombre de cada hijo tenía un mensaje profético atrás de él. Tenía un mensaje para el pueblo de Dios de parte de Jehová. ¿Entendía Oseas esa voluntad? No lo sabemos. Lo cierto es que era la voluntad de Dios y él era profeta de Dios. David, hermanos amados, dice la Escritura que Saúl lo perseguía para matarlo y termina viviendo en tierra de los filisteos. Y en su corazón dice David: al final me matará Saúl si sigo disparando de él y sigo metiéndome en las cuevas, y va a llegar un día que me va a alcanzar la mano de Saúl. Me voy a tierra extranjera hasta que yo sepa la voluntad de Dios para mi vida. No la sabía. ¿Cuántos saben la voluntad de Dios para su vida? Hay parte de la palabra de Dios nos narra la voluntad de Dios para nuestra vida, pero muchas cosas son del diario vivir. Son cosas que pasan, son cosas que vienen a nosotros. Si alguien va a ser ministro de Dios, si alguien, hermanos amados, Dios lo va a hacer esperar para tener sus hijos, si alguien tiene que casarse con tal o con cual persona, si alguien de ustedes tiene que ir a vivir a otra ciudad o no, muchas cosas pueden ser la voluntad de Dios que no están en la palabra de Dios y que no son igual para todos. Y hay que orar, hermano,
Y hay que venir al culto y venir al altar y escuchar la palabra y sensibilizar el corazón al Señor, porque Él nos va a revelar su voluntad y nos va a encaminar en el camino. Y la voluntad de Dios es lo mejor de nuestras vidas. Y la presencia de Dios viene cuando estamos en su voluntad. Otra cosa bastante, quizá no muy linda de escuchar, la voluntad de Dios no siempre nos agrada, hermano. A Manoa no le agradaba que su hijo tomara a esa mujer. También, hermanos, Sansón, ¿qué pensaría de esa mujer? ¿Qué idea se había hecho? Me voy a casar, voy a formar una familia, vamos a vivir en tal lugar, vamos a cultivar la tierra, vamos a tener hijos. ¿Qué pensaba ese? ¿Qué piensa usted antes de casarse? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensaba Sansón? No, la voluntad de Dios era que se enamorara de ella, que entrara entre los filisteos, pero para tomar venganza de los filisteos y para el Señor, que escuchó la oración de su pueblo, liberar a su pueblo del poder de los filisteos. Ese era nomás, hasta ahí va la voluntad de Dios con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 2, hermanos. El diablo tratará de desviarte. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, Sansón iba rumbo a esa mujer. No sé si él sabía que era de parte de Dios. Él estaba enamorado, iba, pero ¿cómo vamos cuando estamos enamorados, hermano? Yo me acuerdo. Es un sol de esto a las 12 del día, no importa. Íbamos en locomotora igual. Él iba nomás, iba rumbo a Timnat. Y Manoa y su mujer iban con él. Y dice la Escritura, hermano, que una vez que ellos se encaminan en su voluntad, dice que le sale al cruce un león joven. El león rugiente, que estaba al acecho. ¿Y qué pasa en ese momento, hermano? Cuando el león rugiente te intersecta en el camino. Ahí cambian los planes. Ahí quizá en la mente ya no estaba el compromiso y esas cosas, sino estaba salir de ese problema. Pero dice la Escritura que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, hermano, ¡qué hermoso! Dice la Escritura que el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón y despedaza al león como si fuera un cabrito sin tener nada en la mano. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a dar abrumadora victoria sobre el león rugiente. Y no precisas tener nada en la mano. Nada de este mundo en la mano. No tengas nada en la mano. Solamente está en la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces, hermanos amados, no estamos en pecado de fornicación, ni de asaltos, ni de hurtos, ni de estafas. Porque a veces la palabra pecado hay algunos que se horrorizan porque creen que solamente pertenece a eso. Cuando no estamos en la voluntad de Dios también es pecado. Cuando hay, hermanos amados, alguien reacio a la corrección pastoral es pecado. Cuando se proyecta la visión y no se sigue es pecado. Dice la palabra de Dios que David dijo que a Absalón no lo maten, tráiganlo, pero Joab lo mató. Desobedeció al rey. Él era el general del ejército. Dejar vivo a Absalón era dejar viva la rebelión para que se vuelva a sublevar contra el rey. Pero la orden del rey era no lo maten. Y no había pecado de fornicación ni ser desleal al ejército de Dios. Pero había una orden de la autoridad. ¿Es pecado eso o no es pecado? Y esas cosas, hermanos, no permiten que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. El diablo va a venir a tratar de desviarte la voluntad. Pero dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Dice la Escritura, hermanos amados, que cuando usted atiende la crianza de sus hijos en el camino del Señor, Dios lo va a bendecir. Si usted mira al sacerdote Elí, no le veo unas grandes faltas en su ministración, pero dice la palabra de Dios que el Señor iba a dar muerte a sus hijos porque ellos andaban en camino de pecado y su padre no los estorbó. Ese era el mal que tenía Dios contra Elí. Dice la palabra de Dios que en su corazón el Señor lo mira a Abraham y medita. Y le dice, le haré de ocultar algo a Abraham, a mi siervo, que yo sé que después de él enseñará a su descendencia a guardar mis caminos. Y lo bendijo Dios con la revelación de lo que él iba a hacer. Y por eso pudo salvar a Lot, porque sabía lo que iba a pasar y se puso a orar para que no pasara. ¡Aleluya! Todas esas cosas, hermano, el diablo viene con ofertas. Viene, hermanos amados, a pedir cosas. Viene, hermanos amados, a decir, no, pero es una buena acción igual. ¿Y quién nos va a buscar? Dijeron los jóvenes el otro día. Y fulano y mengano, le digo, no, quédense en mi casa. Yo tengo casa ya, quédense ahí hasta que termine el culto. No van a sacar a los hermanos del culto. Ah, sí, amén, amén, amén. No nos hace nada, esperaremos ahí. Gloria a Dios. Pero a veces, hermanos amados, queriendo arreglar cosas de la obra, desacomodamos por otro lado. Y es el enemigo que se atraviesa en la obra de Dios. Gracias a Dios Manoah no se atravesó, pero a veces viene ese pensamiento. No hay mujeres en Israel. Y hay algunos que ya toman acción. No iremos allá. Dios nos mandó allá, pero no vamos a ir porque somos apostólicos y la ley y las reglas y tiene que ser una judía. Pero viene de parte de Jehová. Y hay alguno que puede decir, pero ¿cómo va a venir de parte de Jehová? Sí, a veces viene de parte de Jehová. A veces hay tremendos siervos de Dios que les gustó una mujer de afuera. La evangelizaron. Hay algunos que se desviaron, convengamos, pero hay algunos que hicieron las cosas bien y terminó siendo una tremenda mujer o un tremendo varón de Dios. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero que nuestros hijos sean siervos de la voluntad de Dios, como lo era Sansón. Punto número 3, hermano. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, está para que los hijos de Dios hagamos la voluntad de Dios. Quédense en Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Entonces me seréis testigos. El Señor manda su Espíritu sobre nosotros para que hagamos la voluntad de Dios. Para salir a predicar nos ha dado su Espíritu. Para demostrar que tenemos fe nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu para que en tu trabajo, para que en tu vecindario, para que a tu familia tú le prediques la palabra de Dios, para que el Señor te dé testimonio de que Él está en tu vida y para que crean por tu testimonio. Dice la Escritura, hermano, que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y despedazaba un león, mató 1000 filisteos, amontonó filisteos por todos lados. Cuando esta mujer le fue quitada luego a Sansón, tomó venganza y cazó 300 zorras y ató cola con cola y puso una tea entre cola y cola y le prendió fuego y la soltó a los sembrados de los filisteos y les quemó toda la mies, lo que estaba plantado y lo que estaba en los graneros. Y ahí alguien que dijo, ¿quién hizo esto? Sansón. Y ahí había una y otra etapa, todas las ocasiones que Dios preparó por esta mujer para que tuviera Sansón la posibilidad de ir amontonando filisteos para el recuerdo.
Y mató a 1000 y mató otro montón y otro montón. Dice que hacía montones de filisteos. Solito, sin nada, pero con el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que cuando los israelitas, acosados por los filisteos, dice: entréguenos a Sansón, solo a él queremos. Y van los israelitas, que tampoco conocían mucho de la voluntad, le dicen: ¿tú no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? Prométanme que no me van a matar ustedes, porque Sansón conocía su ministerio. Y lo entregan y empieza a matar filisteos con la quijada de un asno. Y Dios salvaba y salvaba y salvaba y salvaba a su pueblo por la mano de su siervo. Por tu mano, por tu mano, si tú quieres ser siervo de la voluntad de Dios. Y si glorificas la voluntad de Dios. Dice la Escritura, hermanos amados, y a estas cosas, hermanos, los hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Dice la Escritura que después que pasó la mujer de Timnat, le tomó el gustito Sansón a las mujeres filisteas. Y en ocasiones Dios nos puede bendecir en determinado lugar. En ocasiones Dios nos da un trabajo y es para bendición, pero después le tomamos el gustito al dinero, le tomamos el gustito al lugar, le tomamos el gustito a la gente que trabaja ahí. Dios no nos puso para que tomamos el gustito de las mujeres filisteas. Dios no nos puso para que tomamos el gustito de lo que hay en el mundo, porque eso nos va a empezar a desviar. Sansón era con esa mujer para que Dios tenga ocasión para usarte, para salvar al pueblo, Sansón. Pero Sansón le tomó el gustito y se enamoró ahora de una ramera y yace con ella. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios lo alerta que los filisteos están en acecho, y duerme hasta la medianoche y se va y arranca las puertas de la ciudad y le seguía haciendo daño a sus enemigos. Pero por allá se enamora de otra mujer filistea. Y ahora esta mujer, el diablo la usa con astucia, porque el diablo sabe a dónde duele. El diablo no iba a preparar a 2000 filisteos para que vengan con Sansón. Eso lo preparaba Dios. Empieza Dalila a preguntarle: ¿cómo viene tu fuerza? ¿De dónde viene tu poder? Y dice la Escritura que lo reducía con sus palabras. Dice la Escritura en el libro de Proverbios que los labios de la mujer impía destilan miel y comienzan a prender el alma del varón de Dios. Y Sansón se comienza a olvidar de Dios. Estaba enamorado, se olvidó de orar, no tuvo de saber de que esos caminos no eran los caminos de Dios. Una mujer filistea era el plan de Dios, no 3. Y ahí Dalila es usada por el león que se le atravesó de primera. Quizá Sansón le contó cómo despedazó al león primero. Quizá usted empieza a dar testimonio de cuando Dios estuvo con usted, cuando Dios estuvo con usted, cuando Dios lo usó. Pero se empieza, hermano, a descuidar ciertas áreas de la fe. Se empieza a descuidar ciertas cosas. Y empezamos a tomar la palabra de Dios por como nos conviene. Y escuchamos la predicación y después salimos discutiendo dos hermanos de la misma predicación. Es que algunos la entienden y otros tienen que orar para que Dios le dé entendimiento. Y hay algunos que la escuchan y si están mal reconocen y vienen al altar. Y hay otros que dicen: pero el pastor, entonces, ¿cómo es la cosa ahora? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos abra el entendimiento? Porque a veces hay Sansones que escuchan la palabra de Dios como le conviene. Me voy con Dalila, me voy, porque me agrada, porque la voluntad de Dios es que yo tenga mujeres filisteas. No, Sansón, no, Sansón, no agarré la palabra de Dios como te conviene, Sansón. Fue la primera ocasión para introducirte con los filisteos. Nada más, Sansón.
No es para que se levante un rey en Israel con media sangre pagana. Y hay que tener cuidado con esas mezclas, hermano. Y hay un hermano que dice, me agrada aquella mujer. ¿Cómo si aquel se casó con fulana y fulana ahora una tremenda dorca? ¿Fulana? Hay que ponerse en oración, hay que rendirse a la voluntad de Dios, hay que pedirle a Dios discernimiento. No todos los casos son iguales. No todas las veces son iguales. Y dice la Escritura que vienen los filisteos y le dan monedas de plata en cantidad. Dice, averíguale cómo lo podemos vencer. ¿Dónde está el secreto de su fuerza? Y ahí estaba el diablo en los labios de Dalila diciendo, no me amas, me aborrece, me has mentido. Y dice la Escritura que durante 3 ocasiones le preguntó cómo venía de dónde venía su fuerza, y Sansón le decía una esquivada: si me amarran las trenzas de mi cabeza a una estaca, me reducirán. Y Dalila lo hace y Sansón se ríe. Y otra vez, no, era una broma, si me atan con mimbres verdes, ahí me reducirá la fuerza, seré como cualquier hombre. Y Dalila lo hace y Sansón, Sansón, ¿tú no te das cuenta que vas a caer? Sansón, ¿tú no te diste, le vas a revelar el secreto de tu fuerza? ¿Le vas a descubrir el pacto que tenés con Dios? ¿Vas a pecar con Dios? Si te hubiera la primera vez, pero ya van 3 veces que te está persuadiendo a que le digas qué es lo que te saca de tu relación con Dios, y tú se lo dices y tú le esquivas y ella prueba a ver si se va Dios de ti. ¿No te das cuenta, Sansón? Hermanos, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, tenemos que ser cristianos de ojos abiertos. Usted tiene que darse cuenta, hermano, que usted era infalible a los cultos y ahora ya le está. Empezaron unas cuentagotas. Usted se tiene que dar cuenta cuando ya sus oraciones no son las mismas que antes. ¿Cuántos se gozan en el culto? ¿Cuántos se gozan en la oración? ¿Cuántos quieren entrar a una cámara secreta? ¿Cuántos pasaron episodios en su vida donde las cosas espirituales les costaban mucho más? Donde la oración ya no sentían tanto. Bueno, Dalila está probando. Dalila está probando a ver dónde te saca la relación con Dios. Qué tonto, hermano. Yo encuentro hombres tontos en la Biblia. Aquel que, si bien era una parábola, se casó 7 veces y los 7 murieron. Tenemos una mujer acá, le dijeron al Señor que tuvo 7 esposos y todos murieron. ¿Qué tenía esta mujer? Que el que se casaba con ella se moría. Yo, si era el 7º, no me casaba. Paz de Cristo. Y si yo fuera Sansón, capaz le hago la de los mimbres verdes, pero cuando veo que ella lo hace para sacarme la fuerza, ahí divorcio. Bueno, ni siquiera hubiéramos empezado. Pero hay que darse cuenta. Póngase a pensar, hermano. Sansón no se dio cuenta que esta mujer le quería arrebatar el poder. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice que lo redujo, lo importunó tanto que él se empezó a olvidar de Dios. Sacó su mente de Dios. Así cayó Salomón también. Salomón empieza como ninguno su reinado. El rey de la paz, de la sabiduría, de la humildad. El rey que amaba la voluntad de Dios, que no pedía ni la vida de sus enemigos, ni riquezas para él, pedía sabiduría para guiar al pueblo de Dios. ¿Cómo terminó Salomón? Reducido por la pasión de la carne, que empezó el diablo a tomarle de a poquito y a tomarle de a poquito. Y usted se tiene que dar cuenta, hermano, cuando está perdiendo terreno espiritual, cuando se está saliendo de la voluntad de Dios. A veces un enojo, un criticar al hermano, un lanzarse contra alguien. No precisa el pecado de fornicación.
ya se comienza a desviar el corazón. A veces la falta de oración, de ayuno, hermano, no es que esté en pecado, pero te estás alejando. Tenés que ir a cargar combustible. Tenés que ir a tomar del agua de la vida. Tenés que beber de la mano del Señor para fortalecerte. Todos los siervos que comieron de la mano de Dios se fortalecieron. Elías comió la torta en las ascuas y bebió de la vasija y se fortaleció. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los siervos de Dios comen del pan de la vida, se fortalecen. Cuando usted tiene dosis del Espíritu Santo en este altar, se fortalece. El Espíritu de Dios va a venir sobre usted cuando usted se encamine en la voluntad de Dios. ¿Qué tienes para mí, Señor? Ah, pastor, mire, pero a mí no me gusta vestirme así. Bueno, pero esa es la voluntad de Dios. Ah, pastor, mire, pero yo no quiero que usted me ponga de cargo. Bueno, pero esa es la voluntad de Dios, te llamó a ese ministerio. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios se expresa en la palabra para la congregación y por la relación con Dios para cada uno de nosotros. Y la clave, hermano, para irnos al cielo, para tenerlo a Dios, para que cuando se atraviesen leones, destruirlo sin nada en la mano, es estar en la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Sansón no tenía ni tiempo a clamar, Vino el león y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ya estaba automatizado eso, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la oración no es cuando nosotros vemos que el león se nos viene. La oración y la vida cristiana y el culto y la palabra y estar en su voluntad es nuestro diario vivir con el Señor. Entonces el león va a saltar y el Espíritu de Dios va a venir. De una, automáticamente. Ya está digitado. El Espíritu de Dios va dentro de nosotros en todo lugar. Dice la Escritura que a la larga Dalila lo seduce y él le cuenta su pacto y llama a los filisteos. Dice: ahora sí me reveló todo el corazón. El diablo sabe cuando prende al siervo de Dios. El diablo sabe cuando prende a un escogido de Dios. Ya se habían cansado los filisteos. Nos hace venir y no te dice nada. Esta vez sí venir, le dijo Dalila. Esta vez sí me reveló todo su corazón. Y ahí estaba uno preparado al acecho y le cortó las 7 trenzas que tenía en la cabeza. Pasó navaja por la cabeza de Sansón, pecó delante de Dios, le contó a la filistea el secreto con el Dios de Israel. Dice la palabra de Dios que cuando le dice Dalila: los filisteos contra ti, Sansón, se levantó y dice: ¡ah! Esta vez me salgo como todas las otras. Pero el Espíritu de Jehová se había apartado de él por el pecado. ¿Qué ven, hermanos amados? Todos los que amaban a Sansón, los que lo tenían como un referente, los que lo tenían como el gran líder, cuando lo ven moliendo en la cárcel de los filisteos sin ojos. ¿A dónde va el corazón del pueblo, hermano? ¿A dónde va el corazón de tus hijos cuando ven al papá de esa manera? Paz de Cristo, hermanos. Glorifique la voluntad de Dios. Y cuando venga a su vida algo que a usted no le guste, pregúntele a Dios: Señor, viene de parte de ti esto. Viene de parte de ti. Si usted está en la voluntad de Dios, hermano, cualquier cosa que le pase, el Espíritu de Dios va a venir sobre usted. El Espíritu de poder, de sabiduría y de santidad va a venir sobre usted y lo va a defender. Pónganse de pie.